Bienvenidos a las noticias económicas. El mercado laboral estadounidense mostró este jueves de nuevo señales de fortaleza con un aumento de la contratación privada al tiempo que desciende la tasa de despidos. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo se mantienen relativamente bajas. Según datos de ADP, una de las mayores gestoras de nóminas del país, las empresas estadounidenses crearon casi 500.000 de puestos de trabajo el mes pasado, la mayor cifra en más de un año. Otro informe indica que los recortes de empleo cayeron en junio a su nivel más bajo en 8 meses. Las plazas vacantes también disminuyeron en mayo. Sin embargo, las renuncias a puestos de trabajo registraron el mayor aumento en 9 meses. Se crea mucho más empleo de lo esperado en junio. Lo analizamos con nuestra compañera en Nueva York. Ana Nieto, cuéntanos. Estados Unidos ha creado unos 13 millones de empleos en algo menos de 2 años y medio. ¿No hay señales de enfriamiento ni cuando la desaceleración económica es un hecho? Bueno, mañana vamos a conocer mejor la evolución del empleo con las cifras oficiales del Departamento de Trabajo. La estimación es que tras los 339.000 empleos que se crearon en mayo, en junio la creación neta de empleo quede entre 225.000 y 240.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que aún sigue siendo muy elevada. Las cifras del gestor de nóminas de ADP son muy volátiles, no siempre se trasladan a las del Gobierno, pero indican la fortaleza que hay en el mercado laboral y es mucha, aunque hay algunas señales de desaceleración. Estas son muy suaves, porque, por ejemplo, ya no aumentan tanto los salarios, sobre todo en empresas pequeñas, pero siguen al alza. Han caído las ofertas de empleo sin cubrir, que antes superaban los 10 millones, pero han caído muy ligeramente, 9,8 millones. Las renuncias de quienes buscan mejores empleos siguen estando muy fuertes, todavía están por encima de antes de la pandemia. Todas las señales negativas son muy ligeras. Además, hay otras fuerzas en camino contrario a la desaceleración. Se han detenido los anuncios de grandes despidos por parte de las tecnológicas, como empezó el año siendo bastante complicado ahí, y han crecido mucho las inversiones en nuevas fábricas que necesitarán no solamente maquinaria, sino también operarios, y muchas inversiones también en medio ambiente, más de 240.000 millones desde agosto del año pasado. Bueno, y a todo esto, Ana, ayer nos contabas que es posible que esta fuerza del mercado laboral evitara la recesión. ¿Por qué se lo ha tomado entonces tan mal la bolsa hoy? Pues porque la marcha del mercado laboral tiene en alerta a una Reserva Federal muy preocupada por la presión al alza en los precios vía salarios. Y la Reserva Federal no quiere cantar victoria en su batalla contra la inflación antes de tiempo. En junio, la Fed se tomó una pausa en la subida de los tipos de interés, que ahora se perfila como una pausa muy breve. Si las cifras de hoy de ADP se confirman mañana ligeramente con un fuerte aumento de empleo, el próximo 26 de julio vamos a hablar de una subida de tipos de interés una vez más. Al mercado no les gustan las subidas de tipos y tampoco le gusta a la banca, que tiene mucha presión en sus márgenes con estas subidas de tipos. Veremos lo que pasa mañana. Pues mañana sabremos más, ya lo comentaremos. Muchas gracias, Ana, por esta conexión. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó este jueves a Pekín para reunirse con los líderes chinos. El viaje es parte de los esfuerzos por reavivar unas relaciones muy tensas por las disputas sobre seguridad y tecnología, entre otros motivos. Se espera que Yellen haga énfasis en estabilizar la economía mundial y en cuestionar el apoyo chino a Rusia durante la invasión de Ucrania. La secretaria tiene previsto reunirse con altos funcionarios chinos, empresarios estadounidenses y miembros de la sociedad civil. Yellen sigue los pasos del secretario de Estado Antony Blinken, que se reunió con el presidente Xi el mes pasado en la visita estadounidense de más alto nivel a Pekín en un lustro. Nuestro compañero en China nos contaba qué podemos esperar de la visita de Yellen al gigante asiático. Ha llegado Yellen a China sin expectativas de grandes avances y eso no deja de ser una ventaja. También le ayudará durante los próximos 4 días en la capital su buena imagen. Es lo más parecido a un amigo que tiene China en la Casa Blanca. De ella se valoran aquí sus enfoques puramente económicos, también que haya subrayado las áreas de cooperación y eludido los discursos hostiles. Yellen se opuso al desacoplamiento porque sería un desastre para ambos países, dijo, y también
ha criticado las tarifas arancelarias que impuso Trump a los productos chinos y que aún mantiene Estados Unidos a pesar de los lamentos de Pekín. Levantarlas, sin embargo, es utópico cuando se acercan las elecciones porque sería percibido como un signo de debilidad que sería aprovechado por los republicanos. Una de las misiones más complicadas de Yellen será convencer a Pekín de que las prohibiciones de exportar semiconductores no buscan ahogar su industria, sino proteger la seguridad nacional propia. Y es que las fricciones geopolíticas se han acabado filtrando al comercio. Hace apenas un par de días China contestaba a Washington limitando la exportación de minerales raros que son clave para la fabricación de chips. Yellen ha aterrizado en Pekín apenas unas semanas después de que se marchara el secretario de Estado Antony Blinken tras una visita que pareció relajar el clima. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden necesitó solo un día para arruinarlo, llamando dictador a Xi Jinping. Hoy también se ha sabido que este mes llegará a Pekín John Kerry, el enviado especial para asuntos climáticos. Es un frenesí diplomático que revela que, al menos y a diferencia de los tiempos de Trump, la comunicación sigue abierta. Twitter tiene un nuevo rival, una nueva aplicación de microblogueo sobre la que ya algunos analistas predicen que podría suponer la desaparición de Twitter. El gigante de las redes sociales, Meta, lanzó Threads este jueves. En pocas horas se registraron 10 millones de usuarios, una cifra que se espera aumente con los cientos de millones de usuarios de otras aplicaciones de Meta, como Facebook, WhatsApp e Instagram. El lanzamiento se produce después de que Elon Musk comprara Twitter hace unos meses y la red social perdiera más de la mitad de su valor. Musk ya ha amenazado con demandar a Instagram por lo que califica de copia de las funciones de Twitter. Sin duda un golpe para Twitter, pero de momento la aplicación no está disponible en todos los mercados, por ejemplo en la Unión Europea. Y de esto vamos a hablar con José David Navarro, allá en la Bolsa de Frankfurt. José David, muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las razones detrás de esto. ¿Por qué Threads no se ha estrenado aquí en Europa? Hola Rosa, ¿qué tal? Uno de los motivos es esa inseguridad jurídica que hay aquí en la Unión Europea al frente de Meta. Hace poco, hace tan solo unas semanas, Meta recibió la multa más grande aquí en la Unión Europea de 1.200 millones de euros por transferir los datos de los usuarios de Europa a los centros de procesado de información en Estados Unidos. Así que la plataforma Meta ha decidido esperar para obtener mayor claridad, Rosa, del futuro legal que le espera aquí en Europa. Hay dos paquetes legislativos muy grandes y de los más estrictos del mundo que se están procesando y que empezarán a funcionar a principios del 2024. Es muy probable que si Threads hubiera llegado a aplicarse o a ponerse a la venta aquí en Europa hubiera recibido más multas porque está conectada directamente con Instagram y es uno de los aspectos que la nueva legislación que prepara la Unión Europea no permite: utilizar los datos de usuarios de Instagram para hacer negocio en otra plataforma, en este caso, Rosa, en Threads. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas destacadas de hoy. La producción industrial alemana aumentó significativamente en mayo, con un incremento de los pedidos superior al 6%. Gran parte del crecimiento se debió al sector del transporte, incluidos automóviles, barcos, aviones y vehículos militares. Sin embargo, otros sectores no resultaron tan beneficiados, como el de los equipos eléctricos, que cayó un 15%. Renfe, la compañía ferroviaria nacional española, se estrenará en el mercado francés en julio con 2 líneas de alta velocidad, una que unirá Barcelona y Lyon y para la que ya se han vendido más de 31.000 boletos. Además, comenzarán a circular trenes de alta velocidad entre Madrid y Marsella. Renfe asegura que tendrá precios absolutamente competitivos frente al mercado aéreo. El 14% de la comida producida en todo el mundo acaba en la basura. Según cálculos de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, cada año se desperdicia el equivalente a 400.000 millones de dólares en comida, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando en la próxima década. La crisis energética causada por la guerra de Ucrania está impulsando la producción y las exportaciones de petróleo y gas en Latinoamérica, con aumentos de hasta un 9% de media desde febrero del año pasado. Así lo señaló en Viena el secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina, Carlos Garibaldi.
Y hablando de petróleo, la escasez de carburante es un problema crónico en Cuba. La severa crisis actual ha empujado a la isla a recurrir a su tradicional aliado Rusia, que suministrará 30.000 barriles de petróleo diarios. Pero economistas afirman que es una ayuda envenenada y que no es bueno depender de un solo benefactor. Entre tanto, la crisis de combustible desespera a los cubanos. Jorge Lloro recorre en su taxi las calles del centro histórico de La Habana. Como para el resto de conductores aquí, llenar el depósito de su automóvil supone una auténtica odisea. Frente a las gasolineras, los clientes se arman de paciencia para repostar. Una funcionaria del gobierno reparte números entre quienes esperan en la cola. Cuando les llega el turno, reciben un mensaje en el celular. Me toca el número ahora de combustible ahora. Pero cuando le llega el momento de repostar, se encuentra con una desagradable sorpresa. No hay carburante. El camión cisterna ni siquiera llegó a la gasolinera. Sí, es bien incómodo hacer la cola. A la mayoría se le van los números porque no avisan y muchos problemas. Este sistema no está bien creado. Le falta infraestructura. Pero el problema de fondo es otro, la escasez de combustible. Cuba depende de las importaciones de petróleo para garantizar el suministro. Con Venezuela disminuyendo sus ventas de crudo a la isla, el gobierno cubano ha recurrido ahora a un socio tradicional, Rusia. Moscú suministrará 30.000 barriles de petróleo diario. Una ayuda bienvenida, pero que podría acarrear consecuencias indeseadas a medio plazo. Estás en una situación de apaga y fuego y Rusia llegó para amortizar esa coyuntura tan movible. Ahora, el problema es el mediano plazo, porque esas empresas no son soviéticas, donde había un crédito de gobierno, esas son empresas privadas rusas, donde van a exigir después recuperar el préstamo que te han dado. Pero para la mayoría de cubanos lo que cuenta, al menos de momento, es disponer de combustible, como Jorge Lloro. Al menos por hoy pudo llenar el depósito de su taxi tras horas de larga espera. Y con esto ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos una vez más. En las redes sociales de DW encontrarán todos nuestros reportajes y noticias. Hasta la próxima.